Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más fascinantes y a menudo peor contadas de la historia, la caída del Imperio Inca. Y es que es un relato que casi todo el mundo cree conocer, pero cuya verdadera complejidad, bueno, está llena de factores ocultos, de matices, que desafían por completo esa idea simplista de una pura conquista militar. A ver, esta es la pregunta del millón, la que está en el centro de todo. Es que parece un enigma que desafía toda lógica. Pensemos, por un lado tienes el Tahuantinsuyo, un imperio con más de 10 millones de personas, que se extendía miles de kilómetros por toda la cordillera de los Andes, con ejércitos de decenas de miles de guerreros. Y por otro lado, Francisco Pizarro y su tropa, menos de 180 hombres. Para encontrar la respuesta, no podemos fijarnos solo en el momento del choque, no. Tenemos que irnos un poco más atrás y examinar las grietas, las profundas grietas que ya recorrían los cimientos de este coloso andino mucho antes de que se viera el primer barco español en el horizonte. Bien, pues vamos a sumergirnos en esto. Para entender la caída, lo primero es ver cómo estaba el Imperio Inca antes de que llegaran los españoles. Y os lo adelanto, no era para nada ese bloque sólido y unificado que nos imaginamos. Era un organismo inmenso, sí, desde luego, pero también estaba, carcomido por tensiones internas, por miedos ancestrales y por una crisis que estaba a punto de explotar de la peor manera posible. El ambiente de verdad estaba cargado de un sentimiento de fatalidad. El imperio vivía literalmente bajo la sombra de oscuros presagios. Este relato, que nos llega del cronista Garcilaso de la Vega, describe un fenómeno que aterrorizó a la corte inca. Imaginaos la escena. Los adivinos, los laicas, son llamados a palacio y su interpretación es sencillamente escalofriante. El primer círculo, el de color sangre, anunciaba una guerra cruel y fratricida entre los propios hijos del Inca Huayna Cápac. El segundo, ese de color negro y verde, vaticinaba la ruina total del imperio y de su religión después de esa guerra. Y el tercero, el que parecía de humo, significaba que todo se desvanecería, que se convertiría en nada. Y ojo que estos no eran hechos aislados, formaban parte de un ambiente de fatalismo que recorría todo el Tahuantinsuyo. Y es que mucho antes de que Pizarro y sus hombres pusieran un pie en el corazón del imperio, sus aliados más mortíferos ya estaban haciendo estragos. La viruela y el sarampión, enfermedades para las que la población nativa no tenía absolutamente ninguna inmunidad, se habían extendido hacia el sur, desde el Caribe y Centroamérica, como una plaga imparable. Pensemos que los continentes habían estado aislados durante milenios. El sistema inmunológico de los pueblos andinos era completamente vulnerable a estos nuevos patógenos. Y este enemigo invisible, claro, no distinguía entre campesinos y reyes, y golpeó al imperio justo en su punto más débil, su cúpula. Esta cronología es que lo visualiza a la perfección. Es la catastrófica cadena de eventos que selló el destino del imperio. La muerte del emperador por la epidemia crea un vacío de poder instantáneo. Huayna Cápac muere sin poder nombrar claramente un sucesor, o su elegido Ninan Cuyochi muere casi al mismo tiempo que él. ¿Y qué pasa? Pues que se desata una guerra civil brutalísima entre sus dos hijos, Huáscar, que era el heredero legítimo en Cuzco, y Atahualpa, un general brillante y carismático que controlaba los ejércitos del norte. Durante 5 largos años, el imperio se desangra en un conflicto de una crueldad que no nos podemos ni imaginar, y justo en el momento en que Atahualpa se alza como vencedor, agotado pero triunfante, aparece una nueva y extrañísima amenaza en la costa. La tormenta perfecta se había desatado. Es que, además, las fuentes nos sugieren que el imperio ya se estaba pudriendo por dentro. La élite guerrera, los famosos orejones, se había relajado, se había aficionado al lujo y había perdido el vigor de sus antepasados. Pero lo más importante, la rapidísima expansión del imperio se había logrado a base de una conquista implacable. Pueblos enteros, como los cañaris, los chachapoyas o los huancas, odiaban a sus amos incas y estaban literalmente esperando una oportunidad para rebelarse. Y por si fuera poco, el sistema económico se estaba quebrando. Esa antigua reciprocidad en la que el Inca daba seguridad y bienes a cambio de trabajo se estaba convirtiendo en un sistema parásito donde la nobleza acumulaba riquezas a costa del pueblo. Es que el imperio sencillamente se había vuelto demasiado grande. Sus cimientos se estaban agrietando por todas partes. Vale, avancemos para ver cómo se va complicando todo esto. A esa crisis interna tan brutal se le suma un choque externo, el de una cultura con una forma completamente diferente de entender el mundo y, sobre todo, de entender la guerra. Es que no fue solo un enfrentamiento de ejércitos, fue una colisión de cosmologías, de dos maneras de ver la realidad. Esta tabla comparativa es clave, porque revela una desconexión cultural que es fundamental.
Para los incas, la guerra tenía un componente ritual muy fuerte. El objetivo no era tanto matar en masa, sino capturar prisioneros valiosos para demostrar poder y luego sacrificarlos. Sus armas estaban diseñadas para herir, para incapacitar. Los españoles venían de siglos de reconquista. Para ellos, la guerra era un asunto de aniquilación. Su objetivo era matar al mayor número de enemigos de la forma más rápida y eficaz posible. Atahualpa, en Cajamarca, rodeado por su ejército de miles y miles de hombres, es que simplemente no podía concebir que 180 extranjeros intentaran abrirse paso matando a todo lo que se moviera. Él esperaba una negociación, una rendición, no una masacre. Y a esta diferencia táctica se le sumó un factor psicológico que fue devastador. Había una antigua profecía que hablaba de la llegada de hombres blancos y barbudos desde el mar, unos hombres que cambiarían el imperio para siempre. Claro, cuando Pizarro y sus hombres aparecen, cumpliendo esa descripción al dedillo y montando esos animales desconocidos y aterradores como los caballos, algunos dudaron, ¿eran hombres o eran los viracochas, los dioses, que regresaban? Esa vacilación inicial, esa mezcla de miedo, asombro y duda, le dio a los españoles una ventaja psicológica crucial en los primeros momentos. Y aquí llegamos a un punto que es probablemente el más importante de todos. La caída del Imperio Inca no fue una simple guerra de españoles contra incas, ni mucho menos. El arma más poderosa de Pizarro no fue su acero, ni sus caballos, ni sus arcabuces. Fue el odio, el profundo odio que muchísimos pueblos locales sentían por sus gobernantes incas. Es que Pizarro, que era un estratega increíblemente astuto, supo explotar estas divisiones a la perfección. Para pueblos como los Cañaris, por ejemplo, cuya población había sido masacrada por Atahualpa como castigo por apoyar a Huáscar en la guerra civil, para ellos los españoles no eran conquistadores, eran liberadores. Los chachapoyas y los huancas, que llevaban décadas resentidos por la subyugación inca, vieron su oportunidad de oro. Miles y miles de guerreros indígenas se unieron a las filas de Pizarro. Le dieron la fuerza numérica que no tenía, la logística, el conocimiento del terreno, todo lo que nunca podría haber conseguido por sí solo. Esto, claro, lo replantea absolutamente todo. Los españoles no conquistaron un imperio unido, lo que hicieron fue actuar como un catalizador, un pequeño grupo de mercenarios muy bien armados que se metieron en una guerra civil que ya existía y le dieron la vuelta. Proporcionaron esa ventaja militar decisiva para que una rebelión masiva, que ya estaba ahí latente, estallara. Sin sus miles de aliados indígenas, los 180 hombres de Pizarro habrían sido barridos en cuestión de días. Pero claro, para los que eran leales al Inca, la derrota fue muchísimo más que un simple revés militar. Fue un cataclismo espiritual y cosmológico. Fue, literalmente, el mundo puesto del revés. Las fuentes que tenemos de la perspectiva indígena describen un mundo que, literalmente, se desmorona. Es que hay que entender que el Inca no era solo un rey. Era el Saba Inca, el hijo del sol, el eje viviente del universo. Su captura y ejecución no fue solo la muerte de un líder, no. Fue el oscurecimiento del sol, el silencio de los dioses, la ruptura total del orden que hacía posible la vida. El cosmos entero, como dice este poema, parecía llorar por su señor caído. Y este concepto es fundamental para entender el trauma. Para los incas, lo que pasó no fue un simple cambio de gobierno, fue un pachacuti, una inversión total del orden del mundo. Lo que estaba arriba pasó abajo, y lo que estaba abajo pasó arriba. El tiempo y el espacio se habían vuelto locos. Era, literalmente, el fin del mundo tal y como lo conocían. Una descripción perfecta de un colapso existencial. Porque claro, cuando Atahualpa, el hijo del mismísimo Sol, es capturado por un puñado de extranjeros, cuando los templos sagrados de Cuzco son saqueados y sus ídolos destruidos, el mensaje para el pueblo andino fue claro y absolutamente devastador. El Dios de los cristianos era más poderoso que sus huacas, que sus dioses de siempre. Esta derrota espiritual fue quizás incluso más profunda que la militar. Porque si los propios dioses habían sido vencidos, ¿qué esperanza podía quedar? El trauma de este abandono divino resonaría durante siglos. ¿Y entonces qué pasó después del colapso? Pues los españoles no se limitaron a conquistar y ya está. De una forma muy sistemática, desmantelaron y reutilizaron toda la enorme maquinaria del Estado inca, pero para su propio beneficio. Transformaron un sistema de organización social en un sistema de pura extracción económica. Su estrategia, como vemos aquí, fue de una astucia increíblemente pragmática. No destruyeron la estructura administrativa inca, sino que la cooptaron, se apoderaron de ella. Mantuvieron a los curacas, los jefes locales, como intermediarios. Tomaron la mita, que era un sistema de trabajo rotativo para construir caminos o templos, y la convirtieron en una sentencia de muerte en las minas. Y crearon la encomienda, que en la práctica se convirtió en una forma de servidumbre. Básicamente mantuvieron el esqueleto del imperio, pero le arrancaron el alma, cambiando su propósito de la reciprocidad a la pura y dura extracción de riqueza. Y aquí viene la gran ironía de la historia.
La misma violencia y la misma codicia que impulsó la conquista se volvió contra los propios conquistadores. La inmensa riqueza del imperio, el famoso rescate de Atahualpa, el saqueo de Cuzco, todo eso alimentó una ambición sin límites. Francisco Pizarro y su antiguo socio, Diego de Almagro, acabaron enfrentados por el control de Cuzco, lo que llevó a una sangrienta guerra civil entre los propios españoles. Al final, ambos acabarían asesinados. El oro de los incas no trajo la paz, sino una nueva y terrible espiral de violencia. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. La caída del Imperio Inca no fue un evento único y simple, sino un proceso increíblemente complejo. Fue una conquista extranjera, sí, por supuesto, pero una conquista que solo fue posible gracias a un colapso interno que ya existía. Un colapso alimentado por la enfermedad, las profecías y una guerra civil devastadora. Y a su vez, esta colisión forzó una transformación traumática y duradera, un choque y fusión de dos mundos. El resultado fue la creación de una sociedad completamente nueva, nacida del conflicto y de la resistencia, y cuyas complejidades de hecho perduran hasta el día de hoy. Así que no fue un simple final, sino el dolorosísimo comienzo de algo completamente nuevo.